Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Josh Alballero de Ayugo y Aprende. Venimos una vez más con otro episodio de impuestos son simples. Los impuestos son simples. Al menos que seas una persona millonaria, rica, tengas muchos negocios, tengas dinero que entra por medio de inversiones o tengas dinero que entra de otros países, tus impuestos van a ser simples, ¿no? La situación es bastante similar para casi todos, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos en el episodio número 9 del podcast y vamos a hablar del uso comercial del hogar. Si utilizas el hogar como tu oficina, ¿no? O es tu centro de comercio, ¿no? Para tu negocio, ¿no? Pequeño negocio. Si eres un contratista, subcontratista, eres un vendedor de bienes y raíces, eres un asistente contable, vendes seguros y en tu casa la utilizas. Hay un lugar específico que utilizas para tu negocio, ¿no? Entonces es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Nos enfocamos en el uso comercial de tu hogar, ¿no? Muchos de nosotros empezamos de esa manera. Muchos de nosotros aún seguimos utilizando el hogar como el lugar principal de hacer negocio, ¿no? Ahí vemos clientes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cuáles son aquellas estipulaciones legales y aquellos pasos que hay que seguir para calificar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver, cómo funciona. Si usas parte de tu hogar para hacer negocios, puedes deducir gastos por el uso comercial de tu hogar. Y hay dos maneras para calcular la deducción. Pero primero vamos a hablar de cómo calificamos, ¿no? Porque es muy importante entender cómo calificamos para esta deducción, ¿no? Y ahí la puedes ver en pantalla. ¿Cómo calificamos para esta deducción? No es un crédito, es una deducción. Número 1, la empresa debe de ser legítima, o sea que no es algo que ahorita porque escuchaste el video ya dijiste voy a poner una empresa, no, o sea, tiene que ser algo que mínimo está registrado en la ciudad o con el condado, un DBA que se le llama, ¿no? Entonces una empresa legítima. Número 2, el espacio debe de ser utilizado regularmente para negocios. Debe de ser tu lugar principal de hacer negocio, ¿no? Oye, pero tú dices, pero yo soy un contratista. Mi negocio, yo trabajo en construcción. Mi negocio es de reparación de casas. Mi negocio no es en casa, ¿no? Pero tu administración del negocio está ahí en casa y a eso se refiere, ¿no? Entonces tú puedes hacer tu negocio allá afuera, vas a ver los clientes, los trabajos están afuera, pero administras, planeas, decides, tienes juntas, llamadas, todo lo haces desde tu casa. A eso es lo que se refiere, ¿no? Es tu lugar principal, es tu dirección del negocio, ¿no? Entonces vamos al número 3. El área debe de ser utilizada regularmente y exclusivamente para hacer negocios. Estoy hablando de el área en tu casa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la casa, no estás haciendo negocios en tu cuarto donde duermes, ¿no? O en tu cocina, ¿no? Generalmente hay un lugar especial donde tienes un escritorio, una computadora, libros, donde haces tus apuntes, calculadoras y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estás hablando de esa área que se utiliza regularmente y exclusivamente para hacer negocio, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que tienes que tener en mente. La empresa es legítima, es tu dirección principal del negocio y la utilizas regular y exclusivamente para hacer negocios, ¿no? Ahí está el cómo calificar, ¿no? Es bien importante el entender cómo calificar para entender cuáles son aquellas dos deducciones. Como te dije anteriormente, hay dos formas, una deducción, pero dos formas de obtener esa deducción, y ahí la vas a ver, ¿no? La primera forma, el método simplificado, el que regularmente se utiliza es el método simplificado, ¿no? El IRS te da una deducción por cada $5 de deducción por cada pie cuadrado que utilizas, ¿no? $5 por cada pie cuadrado
que utilizas, pero no pueden ser más de 300 pies. O sea que no pueden ser 300 o más pies, ¿no? O sea que si estás utilizando un cuarto en tu oficina, ¿no? Y te voy a dar el ejemplo, ¿no? Es así de fácil, ¿no? Voy a decir, ese cuarto tiene 200 pies cuadrados por $5, ¿no? Tendrías una deducción, no un crédito, una deducción de 1,250 en tus impuestos, ¿no? 250 por 5. ¿Qué pasa si son 150, no? Entonces ahí va 150 por $5, $750 en deducción, ¿no? Entonces, recuérdate que para todo esto vas a necesitar pruebas. El IRS te va a pedir pruebas. No, a ver, muéstrame que realmente utilizas estos 150, 250 pies cuadrados exclusivamente y regularmente para el negocio, ¿no? Para tu actividad y tú tienes que comprobárselo al IRS, ¿no? Entonces, ese es el método simplificado, ¿no? Y Iugo Tax te va a hacer el proceso, ¿no? Muy fácil, ¿no? Déjame te muestro cómo se hace en Iugo Tax el proceso. Bastante fácil. Seleccione gastos de oficina en casa para informar cualquier gasto aplicable en esa categoría. Ingrese los metros cuadrados de área en su hogar que usa para negocios y los metros cuadrados totales de su hogar. Seleccione si desea utilizar el método simplificado para calcular la deducción. Seleccione la fecha en que utilizó por primera vez el área del hogar para negocios y si utilizó parte de su hogar como guardería. Ok, ahora que ya viste cómo funciona el método simplificado, hablemos del método detallado. Y eso es cuando tú dices, ¿sabes qué? No, yo utilizo más de 300 pies. No, utilizo 300 o más pies cuadrados en mi casa y necesito hacer el cálculo correctamente, ¿no? Entonces el IRS te va a decir, perfecto, tienes que llenar la forma 8829. Y esta es la forma 8829, ¿no? En esa forma 8829 simplemente por medio de Iugo Tax va a llenar esta forma. Tú solamente, a ti te vamos a pedir que digas cuántos son los pies cuadrados que utilizas y cuánto es los pies cuadrados totales de tu casa, ¿no? Entonces, el cuarto que yo utilizo o el lugar, el área que utilizo para mi casa es de 500 pies cuadrados. Mi casa tiene 1,500 pies cuadrados. Entonces, estoy utilizando un 33% de mi casa para el negocio, ¿no? Entonces ahí la deducción, todo lo que vayas reportando, que son gastos directos o indirectos del negocio, el 33% de eso se va a acreditar, ¿no? Para tu deducción. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tienes un bill de electricidad, ¿no? Una factura de electricidad de $1,000 en el año, solo por utilizar un número cerrado, $1,000 en el año, entonces lo que va a hacer Iugo Tax es que te va a calcular un tercio de eso, el 33% de esa factura anual te la va a calcular. ¿Por qué? Porque no utilizas todo. No, o sea, los $1,000 no fueron todos para el negocio, ¿no? Sino que un tercio, 33% de eso fue lo que se utilizó para el negocio, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tienes aquellos gastos directos al negocio? Te doy un ejemplo. Tienes una línea de teléfono la cual utilizas solamente para ese negocio. Entonces, ese es un gasto directo. ¿Dónde lo vas a reportar? Ahí, en esa forma 8829. O tal vez lo vas a reportar en tus gastos de negocio, donde reportas el ingreso y el gasto, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de gastos por el uso de tu casa. Entonces, recuérdate que como empleado único tienes dos maneras, ¿no? De reportar ciertos gastos, ¿no? Aquí te va a pedir algunos gastos como aseguranza, utilidades, cosas por el estilo. Y también las vas a poder reportar, tienes la opción de reportarlas en la otra forma donde reportas tus ingresos y tus gastos, pero no puedes hacerlo en los dos lugares al mismo tiempo, ¿no? O sea que si reportas el gasto directo allá, no lo puedes reportar aquí, porque entonces ahí te metes en un problema, ¿no? Es muy fácil. Es muy fácil el proceso, ¿no? Déjame, te muestro la parte también del video en Iugo Tax, cómo puedes hacer los gastos directos y los gastos indirectos, ¿no? Vamos a ver eso. El área del hogar para negocios
y si utilizó parte de su hogar como guardería. Si prefiere ingresar los gastos reales, confirme si es propietario o alquila la casa utilizada para negocios. Ingrese el costo de la vivienda, incluido el terreno y el costo del terreno. Ingrese todos los gastos indirectos para su hogar. Los gastos indirectos son los gastos regulares que paga de la casa, independientemente de tener una oficina en casa. También puede ingresar gastos directos para el espacio de su oficina en casa. Estos son gastos específicos del área del hogar que utiliza para los negocios. Y eso es todo. Agregó gastos de oficina en casa para su negocio. Bueno, como viste, el proceso es bastante fácil. No tienes que pasar horas y horas y horas viendo cómo lo vas a hacer. No tienes que ir a pagarle a nadie más. Recuérdate que si los preparadores pueden hacer este proceso, tú también. ¿Cuál es la diferencia entre un preparador y tú? Es que ellos han aprendido a utilizar el sistema y tú no. Y recuérdate que el IRS no le pide a ningún preparador de impuestos que tengan educación formal, sino que solamente van y obtienen un registro con el IRS que se obtiene en menos de 5 minutos y no tienes que presentar ninguna educación, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con eso? Es que si tú quieres aprender un poco más sobre cómo funciona el proceso, cómo reportar tus propios impuestos, síguenos en el canal de YouTube. Muy, muy, muy fácil. Ahí tenemos videos en español, videos que te van a ayudar. También nos puedes seguir aquí en la página de Facebook, donde estamos poniendo información casi todos los días. Hacer tus impuestos es una de las cosas más fáciles que vas a hacer en tu vida. No pierdas la oportunidad de aprender. Bueno, llegamos al final de esta transmisión. Gracias. Compártelo con tus amigos. Déjanos tus comentarios. Envíanos tus preguntas. Nos vemos en la siguiente ocasión.